Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Cantor le decían los amigos. Es que con ese nombre interminable parecía que estaba predestinado a dedicarle una buena parte de su vida a pensar y resolver problemas sobre los infinitos. Cantor fue un matemático alemán que vivió entre los años 1845 y 1918. De hecho, fue quien demostró que había infinitos más grandes que otros. Sí, infinitos más grandes que otros. Parece que fue muy osado porque varios de sus colegas lo llamaron loco, charlatán, renegado y hasta corruptor de menores. Cantor no pudo soportar semejantes ofensas y terminó sus días internado en una clínica psiquiátrica. La historia tiende a repetirse en forma de tragedia. Miren qué coincidencia. Con su trabajo, Cantor sentó las bases para la teoría moderna de conjuntos, por lo que fue tratado como un subversivo. Muchos años después, en 1976, en un rincón alejado del mundo, la dictadura militar argentina prohibió la enseñanza de la teoría de conjuntos por considerarla subversiva. ¿Ustedes escucharon hablar del efecto dominó? El efecto dominó, más allá del nombre que tiene, lo deben haber visto muchísimas veces en películas o en noticieros, en programas de televisión, en donde aparece una cantidad de piezas de dominó puestas una al lado de la otra a una determinada distancia. La distancia, en realidad, está elegida de manera tal que si se cae la primera pieza, esta impacta a la segunda a la tercera a la cuarta, y así sucesivamente. Caerse una involucra o implica que van a caer todas las restantes. ¿Qué tiene que ver esto con la matemática? Es decir, este es un programa de matemática. ¿Qué tiene que ver el efecto dominó con la matemática? A ver. En matemática, el efecto dominó corresponde a un mecanismo que se llama inducción. La inducción se rige por las mismas reglas que el efecto dominó, que son dos. Primero, que hay una primera ficha que tiene que caer. Y segundo, que si una ficha cae, empujará a la siguiente para que caiga también. Esta herramienta es una herramienta muy poderosa, la del principio de inducción completa, que sirve para resolver muchísimos problemas de matemática y también para resolver muchísimos juegos, como el de la Torre de Hanói. La Torre de Hanói es un juego que consiste en trasladar todos los discos de uno de los ejes a otro. Solo tienen que cumplirse dos reglas. Se puede mover un solo disco por vez y no está permitido mover un disco y apoyarlo encima de otro que sea más pequeño. Uno podría preguntarse si una torre de Hanói de 10 discos, de 15 discos, de 1 millón de discos va a tener solución. Pero lo que está claro es que no puede hacer las cuentas en cada uno de los casos particulares porque son infinitos. Y ahí es donde aparece la herramienta poderosa que es la inducción. Usando inducción, uno puede demostrar que la torre de Hanói siempre tiene solución, cualquiera sea la cantidad de discos que tenga. Entonces, obviamente, si uno tiene un solo disco, el problema se resuelve fácil. Directamente lo paso para acá. Ahora, el corazón de la inducción es qué es lo que sucede para poder resolver cuando uno tiene más discos. Y cómo es que sirve
saber lo que pasó en un paso anterior para poder demostrar que el siguiente también tiene solución. Ese es el corazón de la inducción. Y entonces, como resumen, la inducción es una herramienta que permite resolver algunos problemas, no se puede aplicar siempre, pero cuando uno tiene que demostrar que algo vale para todo un conjunto, por ejemplo, de números naturales, entonces lo que tiene que hacer es lo siguiente, y voy a poner el ejemplo de los soldaditos rápido. Uno tiene a todos los soldaditos puestos en hilera y lo que quiere es pasarles un mensaje. Tiene que verificar que pasan dos cosas. Primero, que si un soldado sabe algo, inmediatamente se lo dice al que tiene al lado. Pero claro, para que el mensaje le llegue a todos, lo que uno tiene que garantizar es que por lo menos lo sepa uno. Entonces, si lo sabe el 1, listo, eso se lo dice al 2, el 2 se lo dice al 3, el 3 se lo dice al 4, etc. O sea, hay que probar las dos cosas, que lo sabe alguien por un lado y que por otro lado funciona el mecanismo, que si alguien sabe algo o escucha algo, se lo pasa a lo de al lado. Esto es el principio de inducción completa, una de las herramientas más poderosas de la matemática. Este es el desafío ahora. ¿Cómo se puede hacer para que en esta fila los vasos de jugo que están llenos queden alternados con los vacíos? Es decir, uno y uno, uno y uno, uno y uno. Si solo está permitido mover un solo vaso. Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo ganar este juego que se llama 4 en línea. Jorge Fiora es matemático. Su carrera como investigador lo llevó a desarrollarse en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, más conocido como INTI. ¿Cómo usa Fiora la matemática para resolver problemas cotidianos? ¿Cuántas veces en tu vida tuviste la sensación de estar como aquel que era el último, pero no el último en la escala jerárquica, sino que dependía de vos que se resolviera algún problema? Yo te voy a dar un par de ejemplos de los que sé en los que trabajaste. En el problema de las manzanas, que vas a contar, en el problema de lo que fuiste a hacer a Japón un par de veces, ¿sí? Bueno, con las manzanas, es decir, nosotros que parte de nuestra, una principal parte de nuestra actividad es el uso racional de la energía. Uso racional de la energía. O sea, hacer que las máquinas gasten menos energía. Si había, había una idea de que en el Alto Valle del Río de Negro, donde hay un montón de plantas donde se guardan las manzanas, que son frigoríficos, que gastan mucha electricidad, etc., que había una idea de que efectivamente se podían hacer ahorros significativos. Y bueno, se hicieron algunos estudios y una serie de modelos. Es decir, las cosas se calientan o se enfrían, digamos, cuando están en contacto dos. Por ejemplo, una cosa que está a temperatura constante y una manzana. La diferencia de temperatura se vuelve la mitad en un tiempo constante. Es decir, es un acercamiento de que podemos llamar un tiempo medio a ese. Sí. Cada, 12 horas, la diferencia de temperatura entre el aire y la manzana se reduce a la mitad. Sí. ¿Está bien? Hicimos algunos modelos basados en matemática clásica, análisis de Fourier, etc. Y propusimos el enfriamiento por agua, no agua fría, sino agua, natural y enfriada de manera evaporativa. Y se hicieron cuentas y, se ahorra muchísima energía. En Japón estuvimos varias veces. Nosotros tuvimos 2 convenios con Japón. En realidad, los dos se refirieron a uso eficiente de la energía. El primero fue bastante acotado y merced al segundo nosotros tenemos una planta piloto, creo que es una instalación muy importante, donde nosotros podemos hacer ensayos de equipos industriales, podemos formar gente en la operación de calderas, hornos, donde damos cursos para uso racional de energía. Tenemos equipos que son, no es lo mismo que en una planta donde los equipos están funcionando en una condición. Los podemos poner en diversas condiciones, predecir, ver cómo uno puede predecir cuánto va a ahorrar,
Porque el uso racional de energía, en el fondo, la gente lo hace por algo. Es decir, ¿por qué va a hacer uso racional de energía? Uno, porque una empresa, ¿por qué va a hacer uso racional de energía? En general, hay razones de naturaleza económica. Es decir, en general, el uso racional de energía hace ahorrar plata. ¿A vos te apasiona la matemática? No, sí, yo en realidad cuando tomo una cosa, en general, a veces, más que apasionado, soy desaforado. Bueno, es una buena manera de decir, Sí. es una pasión extrema. Sí, no, es decir, sí. No sé si es una pasión, tampoco porque la pasión siempre tiene una connotación positiva. Y yo dije desaforado a propósito, para darle no una connotación tan positiva. A veces creo que hay que parar un poco más. Quizás si hay una cosa que yo haría es a veces tomar las cosas un poquito más. Más tranquilo. Sí, Sí. Gracias, Jorge. de nada. Casi me ganás, además. Ahí tenés que jugar obligado, a ver. Escúchame, jugá tranquilo, no puede pasar nada. No, es que por supuesto que juego tranquilo. Todo esto de que estoy nervioso es todo mentira. Lo que pasa es que me gusta dramatizar. No estoy nervioso lo más mínimo. No pienso decirte nada. Sí, dale. Fuiste. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Cuándo ganaste? ¿Cómo ganaste? No, me equivoqué. Perdón. Estaba tan Perdón. contento. Tonto. Qué gracioso. Ahora me obligas a jugar acá. ¿Y lo pudo resolver? ¿Cuál es el único vaso de jugo que hay que mover si uno quiere que aparezcan ahora alternados los llenos con los vacíos? Si uno toma el segundo recipiente, este vaso, y lo vacía en el anteúltimo, y después lo vuelve a poner en su lugar original, ahora ya tiene el problema resuelto. El infinito. ¿Cómo es la vida en el infinito? ¿Qué pasa en el infinito? ¿Qué es lo que tiene el infinito de mágico, de desafiante? Hoy vamos a hablar del número E. Quiero presentar en sociedad a un número que pareciera como que vive en el infinito. Él no. Él está acá con nosotros. Se llama el número E. Vamos a suponer que usted tiene 100 pesos y que los va a invertir en un banco. Los va a invertir en un banco que le da el 100% anual de interés. Yo después le voy a decir cuál es el banco. Entonces usted va, lo deposita y se queda sentado esperando en su casa. Cuando pasa el año, ¿usted cuánto dinero tiene? Va al banco y ahora tiene 200 pesos. 100 pesos al 100% de interés, en un año tiene 200. Entonces, sin embargo, uno dice, pero voy a hacer otra cosa. ¿Qué pasaría si yo voy al banco y le pido al banco que me deje depositar el dinero por 6 meses, el mismo interés del 100%, los mismos 100 pesos, pero en lugar de esperar un año, yo voy a los 6 meses a recoger el capital más el interés? Cuando voy y lo tengo, como fue nada más que 180 días, o sea, la mitad del año, tengo mis 100 pesos originales más ahora 50 pesos, que es la mitad del interés. Entonces, tengo 150 y los vuelvo a depositar los 150. Cuando pasaron otros 6 meses, o sea, al año de la original inversión, ahora ¿cuánto dinero tengo? Tengo los 150 que los puse otra vez al 100% anual, pero nada más que durante 6 meses. Es decir, que tengo que multiplicar por 1.5. ¿Cuánto dinero tengo? 225 pesos. Como se dan cuenta, lo que conviene entonces es no hacerlo una vez por año, sino que conviene hacerlo 2 veces por año. Ahora, claro, ya lo hice una vez por año, me dieron 200 pesos. Lo hago 2 veces por año, me dio 225. Y si lo hago 4 veces por año, es decir, voy una vez por trimestre, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que sucede? Siempre al 100% anual. Hago la cuenta, llevo mis 100 pesos. Espero 3 meses, recupero entonces el interés que me dan por esos 3 meses, más el capital, y lo vuelvo a reinvertir. Y espero 6 meses y lo vuelvo a reinvertir. Y así a los 9 meses y al año, ¿cuánto dinero tengo? Uno hace la cuenta y descubre que le da 244,41 centavos. Es decir, más de 244 pesos. Es decir, si lo pongo un año, en lugar de tener 100, tengo 200 pesos. Si lo pongo a 6 meses y lo renuevo, entonces lo voy renovando cada 6, me tocan 225. Si lo hago una vez cada 3 meses, con lo cual tengo capitalizaciones 4 veces en el año, llegué a 244,14. Ahora me agrandé. Ahora en lugar de hacerlo una vez por año, 2 veces por año, 4 veces por año, lo quiero hacer una vez por mes. Y si lo hago una vez por mes, o sea que voy al banco 12 veces en el año, ¿cuánto dinero voy a tener? Me entusiasmo porque pienso que en algún momento, si sigo haciéndolo, voy a llegar a infinito. Sin embargo, me doy cuenta que si lo hago una vez por año, llego a 261,30. 261 pesos, 30 centavos. Pero claro, un poquito más que eso. Ya digo, bárbaro. Si voy aumentando así, no voy a ir solamente una vez por año, una vez por mes al banco. Lo que voy a hacer es ir una vez por semana. O sea, tengo 52 veces para ir. Y cuando lo hago 52 veces, obtengo un dinero que excede los 269 pesos. Ya está, digo. En lugar de ir una vez por semana, voy a ir una vez por día. O sea, voy a ir 365 veces al banco. Uno tiene que ir 365 veces al banco. Hay que ir todos los días. Ustedes se dieron cuenta, la cola, etc. Pero uno imagina que si lo sigo haciendo de esta manera, cada vez la cantidad de dinero que voy a hacer me permite no trabajar más. Voy únicamente al banco. Mi trabajo es ir al banco. Y voy una vez por día. ¿Y qué es lo que sucede? Que al finalizar el año tengo un poco más que 271 pesos con 46 centavos. Entonces, es verdad que tengo más, pero ya no tengo tanto más. Había empezado con 200, salté a 225, me fui a 244, pasé por 260 y pico, pero ahora llego a 271. ¿Y qué pasa si voy una vez por hora? Entonces tengo 271,81. Y si voy una vez por minuto, porque ya ahora no me muevo más del banco. Ahora me siento en el banco y voy poniendo cada minuto mis 100 pesos más el interés durante la cantidad de minutos que haya en un año. Y llego a 271,82. Lo voy a hacer cada segundo. El banco me permite. La idea es entonces que si uno lo hiciera una vez por segundo, de todas maneras no exceden mucho más de los 271 pesos, 82 centavos y alguna fracción más. Es decir, que por más que lo empiece a hacer casi instantáneamente, el dinero que tengo al finalizar el año no llega a infinito. Lo que llega, si uno pudiera hacerlo en forma infinita, es decir, en cada instante del año, supera apenas los 271,8281. Y cuando uno habla de ese numerito al cual se acerca, es el número E. Estoy presentando en sociedad al número E. Y parece una de esas paradojas del infinito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. Un profesor le dice a los alumnos: estoy indignado, el 80% de la clase no aprobó el examen. Un alumno le responde: no exagere, si ni siquiera somos tantos. Construir puentes es una tarea de ingeniería. Sin embargo, es la matemática la que aporta los cálculos necesarios para lograr el equilibrio. La necesidad de la presencia de un puente surge cuando un camino, ruta o lo que fuere, un obstáculo en su trayectoria, y entonces nos vemos obligados a interponer un elemento que permita la continuidad del mismo. Los vehículos que están encima del puente generan cargas en sus ruedas. Esas cargas nosotros las sumamos de alguna manera y determinamos lo que denominamos técnicamente el esfuerzo de corte. Es una suma de fuerzas. De esta manera, digamos, se determinan, mediante cálculos matemáticos, por supuesto,
cuáles son las dimensiones de cada uno de los elementos estructurales que componen el puente. Vigas, tablero, que es una losa, y demás. Este proceso lo podemos hacer mediante el uso de computadoras. Y en particular, la resolución se encara por un método denominado método de los elementos finitos, que consiste muy esquemáticamente en particionar el puente en trozos relativamente pequeños. Se averigua qué es lo que le pasa a cada costado de ese trozo, se averiguan los esfuerzos que están actuando, las fuerzas que están actuando sobre ese trozo, y luego, mediante un proceso de compatibilización, lo que se hace es igualar las acciones sobre el lado izquierdo de una cara y el lado derecho de la cara contigua a la que va a estar junto a ella. Ese equilibrio determina el esfuerzo que va a estar actuando en esa sección o en ese corte. Luego, dado que si están iguales, lo puedo juntar, luego con eso tengo determinado cuáles son los esfuerzos sobre todo el puente. Con lo cual, teniendo los esfuerzos, vuelvo al dimensionado de cada uno de los elementos para tener cuál es la estructura que yo debo construir para que el puente se quede en pie. Hagamos números. El 13 es un número con mala prensa y algunos datos parecen condenarlo. 13 millones de personas mueren anualmente por causas ambientales, principalmente provocadas por la contaminación. 13.000 personas fallecen trágicamente cada año en accidentes de tránsito en todo el continente. El 13 parece ser un número fatídico, pero ¿qué culpa tiene este número, el 13, en estos asuntos? Ahora, para terminar el programa, les quiero contar algo que tiene que ver con la intuición. Y cuando yo cuente cómo se resuelve este problema, ustedes se van a dar cuenta que lo que uno quiere contestar inmediatamente suena tan raro con respecto a la solución que tiene el problema. Después de tanto preámbulo les cuento. Supongamos que uno va a tener gente en una reunión. Y yo les preguntara cuánta gente hace falta que esté en la reunión de manera tal que uno tenga una probabilidad mayor que un medio, o sea, más del 50% de las posibilidades de que haya dos que cumplan años el mismo día. No que hubieran nacido el mismo año, que cumplan años el mismo día. Lo digo de nuevo. ¿Cuánta gente tiene que haber en una sala de manera tal de poder contestar que uno tiene más del 50% de posibilidades que dos cumplan años el mismo día? Y uno frente a eso dice, no sé, 180, 150. Digo 180 porque es casi la mitad de 366. Sin embargo, la matemática muestra algo muy poderoso. Alcanza con que haya 23 personas, de nuevo, 23 personas para que la probabilidad de que haya dos que cumplan años el mismo día sea ya mayor que un medio. O sea, hay más del 50% de posibilidades. Inténtenlo ustedes. Cuando vayan a una reunión, si hay más de 23 personas, hagan el desafío y pruébenlo. Por otro lado, uno dice, bueno, ¿y cuánta gente tiene que hacer falta que haya en la pieza, en la sala o en la habitación de manera tal que la probabilidad sea ya ahora más grande? Por ejemplo, que haya más de un 60% de posibilidades. La respuesta, 27. Con 27 personas ya hay más de un 60%. Con 30 personas ya hay más de un 70%. Con 35 personas ya hay más de un 80%. Y finalmente esto que también es tan loco, con 41 personas en la habitación, en la sala, en donde fuere, uno ya tiene más del 90% de posibilidades que haya dos que cumplan años el mismo día. ¿No es increíble eso? Con 41 personas uno ya tiene la probabilidad de que casi el 90%, más del 90%, haya dos que cumplan años el mismo día. Es maravilloso. Bueno, esto es lo que hace la matemática. No es que ustedes se lo hubieran planteado, pero atenta contra la intuición. Uno sospecha que pasa algo y sin embargo no es cierto. Aquí terminamos el programa. Fue un gusto compartir con ustedes un rato, esta media hora, para que la matemática nos haga más educados, nos enseñe a pensar, nos ayude a tomar decisiones más racionales. A ustedes, muchísimas gracias por habernos permitido participar de su día y en particular de haber entrado en su casa. Muchas gracias.